Nuestro Dios y nuestro Padre, te doy gracias por el privilegio de estar aquí para estudiar juntos tu palabra. Queremos pedir que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, para que la palabra sea muchísimo más que tinta y letra, sino sea el poder de Dios en nuestra vida. Danos discernimiento, entendimiento y un corazón tal para no solo escuchar tu palabra, sino que esa palabra penetre en nuestra vida y corazón y la transforme para tu gloria y para tu honra. Y es en el nombre de Jesús que te lo suplico. Amén, Señor. Amén. Listo, ya está aprendido. Ya, muchísimas gracias. Muy bien. Pues esta noche vamos a meternos de una vez de lleno al estudio de la palabra del Señor. Lo que pasa es que estamos un poquito cortitos de tiempo y en cuestión de una hora ya casi tenemos que finalizar y a veces no se puede, ¿verdad? Pero vamos a tratar de volar y permitir que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en la presentación de la palabra del Señor, especialmente con el tema de esta noche. Habíamos hablado precisamente de los temas que contenían la doctrina del vino de Babilonia. Estudiamos precisamente en el inicio de nuestra serie el vino de Babilonia, que precisamente existen dos iglesias representadas por dos mujeres en la palabra del Señor. Una iglesia representa la iglesia verdadera, una mujer representa esa iglesia verdadera del Señor, y la otra representa la iglesia falsa. La iglesia verdadera del Señor no solamente contiene la justicia de Cristo, la verdad de Dios, vestida del sol de justicia, limpia y pura, y como leímos también, según lo presenta el apóstol San Pablo, el Señor la está limpiando, protegiendo, cuidando, transformando, para un día presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, limpia, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y esto es el poder de Jesús. Él puede cambiar a la gente, los puede limpiar, los puede hacer nuevos, transformados. Eso es el lenguaje que se utiliza en la palabra del Señor. Tu vida está torcida, Jesús la puede enderezar con su poder. Tu vida no es limpia, la sangre de Jesús te puede limpiar. Tu mente no es limpia, el poder del Espíritu Santo puede crear una nueva mente dentro de ti. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. El Señor está haciendo su obra. Pero también estamos estudiando que hay otra iglesia, otra mujer. Pero esta mujer y esta iglesia no es una iglesia limpia, no es una iglesia pura. Esta iglesia es una iglesia que se le llama Babilonia. De hecho, el mismo nombre que se contiene ahí no es un nombre muy sencillo. La palabra Babilonia siempre en la Biblia es identificada con los enemigos de Dios. Es un enemigo de Dios. Y no solamente en el sentido de ser un enemigo de Dios, sino por lo que representa la misma palabra. Y lo que la palabra Babilonia precisamente representa es precisamente confusión. Confusión precisamente doctrinal, confusión con el vino de Babilonia y confusión que aquellos que beben ese vino no solamente se confunden, sino también se emborrachan. Resulta ser que entonces hay dos mujeres, dos iglesias, la falsa, la verdadera, la de Cristo, la que no es con Cristo. Y habíamos explicado desde el principio de esta serie que siempre han existido dos grupos solamente marcados en la Biblia. Dos grupos marcados y dos grupos diferentes el uno del otro. La Biblia los describe como el trigo, la cizaña, los de la derecha, los de la izquierda, los que se van a salvar, los que se van a perder, los que recogen con Cristo o los que desparraman, los que están con Cristo o los que están contra Cristo, los que están en la iglesia verdadera o los que están en la iglesia falsa, los que aceptan la mentira o los que aceptan la verdad, el que recibe la marca de la bestia o el que recibe el sello de Dios. Solamente hay dos grupos. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, casi todas las naciones del mundo entraron en esta guerra, excepto una en Europa. Se mantuvo neutral. El país se llamaba Suecia. Y Suiza precisamente se mantuvo neutral, ni con un lado ni con el otro. Pero sin embargo, en el tiempo del fin no va a haber un país neutral, no va a haber un grupo neutral que diga, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, yo estoy a la mitad. No va a existir semejante cosa. El que está con Dios toma su posición en contra del príncipe de las tinieblas y en contra de la mentira.
Y el que está con Satanás, obviamente, toma su postura en contra de Cristo y de su verdad. Solamente existirán dos grupos. Ahora, hablando acerca de Babilonia, estudiamos precisamente que va a ser una de las trampas de Satanás en el tiempo del fin, su arma mortífera para hacer beber a todas las naciones del vino de Babilonia. Pero quien tiene la copa del vino es una mujer. El instrumento que Satanás va a utilizar en el tiempo del fin es una iglesia. Y esta iglesia tiene la copa en la mano y está llena de abominaciones. Y a cada quien le está dando de beber de las abominaciones que están en esta copa. El resultado de la gente de estar bebiendo este vino y de estar bebiendo esta mezcla que se le llama abominación es borrachera. No borrachera física, sino borrachera espiritual. Hay una confusión tremenda doctrinal. Ahora, no es porque la Biblia sea confusa. La Biblia no es confusa. Porque la palabra del Señor hasta un niño la puede entender. Y el apóstol Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. O sea, no es confusa. La palabra de Dios es clara, es como una lámpara, ¿verdad? Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Babilonia sí es confusa. Babilonia es confusión, porque Babilonia se encarga de torcer los significados de la palabra del Señor. Pero la Biblia, la iglesia verdadera, agarra la verdad del Señor, que es limpia, que es pura y es sencilla de entender. Ahora, en este caso, aquellos que han bebido el vino de Babilonia están en confusión espiritual. Por esa razón, hay personas que, por más claro que sea un versículo, no lo pueden entender, porque están borrachos espiritualmente hablando. Y déjame decirte una cosa, que la manera que Dios está sacudiendo al mundo entero es solamente a través de la presentación de la verdad. Y no lo digo yo, eso lo dice el mismo Señor Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no tiene otro método. El único método de contraatacar el veneno del vino de Babilonia, el antídoto es la verdad y nada más que la verdad. Jesús no va a presentar nada más que la santa palabra del Señor y la verdad de su palabra. Sin embargo, estudiamos que esa verdad presentada de parte del Señor Jesús no es nada fácil, no es nada sencilla. La verdad no peca, pero sí en muchas ocasiones incomoda. ¿A quién incomoda? Ayer estudiamos un poquitito acerca de las telarañas, ¿te acuerdas? De tradiciones, costumbres e ideas que miles y millones de personas han tenido y que se les ha enseñado como una verdad y que hemos pensado que ha sido una verdad porque así no la enseñaron, pero cuando llegamos al estudio de la palabra del Señor es duro descubrir o que lo que creíamos que era una verdad no era exactamente una verdad, o que nos habían engañado o que nos habían mentido, y no es fácil cuando tú descubres que te engañaron. Es como una esposa. ¿Qué pasa si una esposa se da cuenta que su marido por años le estuvo engañando? Y finalmente alguien le dice la verdad. ¿Le va a doler? Le va a doler mucho. Hasta el grado que en algunos casos hasta se va a traumatizar, ¿verdad? Del dolor de saber de que su marido la estuvo engañando por tantos años y las cosas que le pasarán por su cabeza, ¿verdad? Ahora imagínate tú en el sentido de una persona que toda su vida estuvo recibiendo algo que pensó que era la verdad, pero que a la hora de la hora conoce la lámpara del Señor y se da cuenta que la palabra del hombre que se le enseñó es una cosa y que la palabra del Señor era otra cosa. Es como un balde de agua fría que le cae. Y ese es el antídoto para que la borrachera precisamente sea quitada, para que la borrachera pueda ser puesta a un lado y finalmente la persona entre en razón. Y ahora sí fríamente vemos las cosas y entonces podemos tomar una decisión, o seguir en la mentira o recibir la verdad de Dios. Ahora, Dios en este sentido es muy lindo. Y déjame decirte por qué Dios es lindo. Porque la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo tú te vas a arrepentir si no conoces la verdad? Primero tienes que conocer la verdad y después te arrepientes al saber que hiciste algo mal en contra del Señor. Por eso es necesario que primero se presente la verdad
Y si el Espíritu Santo te toca, entonces dices, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Me arrepiento de haber seguido un camino que yo pensé que era el camino correcto, pero ahora me doy cuenta que estuve en contra de Dios. Y sabes que la Biblia presenta muchos casos así. ¿Te recuerdas tú el caso del apóstol San Pablo, que pensaba que servía a Dios? Y Pablo era sincero, Pablo era honesto, nadie va a negar que Pablo era honesto. Pablo realmente era un hombre celoso por la causa de Dios. Cuando Pablo habla un poquitito acerca precisamente del trabajo que había hecho por Dios, dice que era no solamente miembro del grupo de los fariseos, sino él presenta en Filipenses que era fariseo de fariseos, y dice que conforme a la ley irreprensible. O sea, era un hombre celoso de Dios, y dice que sacaba a la gente de las iglesias arrastrando, los llevaba a la cárcel, porque en su conciencia él pensaba que estaba haciendo la obra del Señor, que estaba haciendo un servicio al Dios del cielo. Pero sin embargo, cuando Jesús se aparece en el camino delante de Saulo de Tarso, y bueno, la historia tú la conoces, se apareció delante de él, y después de aparecerse delante de él, prácticamente le dice: Pablo, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Y finalmente San Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Entonces dice la palabra del Señor que al final de cuentas el apóstol San Pablo quedó ciego. Era Saulo de Tarso. Todavía no había tenido la conversión, quedó ciego. ¿Y por cuántos días quedó ciego? Dice que por 3 días. Y saben que el número 13 en la Biblia es muy significativo, porque usualmente después de 3 algo pasa. Por ejemplo, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? Pues dice que estuvo 3, y después de 3 días, ¿qué sucedió? Salió del pez. A eso se le llama resurrección. Pero es que él mismo reconoce: yo estaba pues como sepultado abajo del mar, ¿verdad? Y finalmente después de 3 días salió, pero salió convertido. Antes era desobediente a Dios, pero después de 3 días, ahora sí fue y predicó. Saulo de Tarso está pensando que está haciendo la voluntad de Dios, y Dios, ¿cuántos días lo deja ciego a Saulo de Tarso? 3 días. Y después de 3 días se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Y otra vez resurrección, conversión. Ahora ya no fue Saulo de Tarso, sino ahora se convierte en nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Después de 3 algo pasa, es muy interesante, ¿verdad? En este caso, finalmente esos 3 días Dios le cierra los ojos para que no vea con los ojos físicos, pero que haga un análisis. Y ahí es donde Pablo se pone a pensar: ¿qué he hecho? Yo pensé que estaba bien, pero ahora me doy cuenta que estaba mal. Qué duro de haber sido para Pablo, ¿verdad? Decir: yo pensé que el camino que estaba siguiendo era el camino de Dios, pero ahora me doy cuenta que estaba en contra de Dios. ¿Sabes? Te puede pasar la misma experiencia, querido hermano. Al estar estudiando estas verdades, puede ser que tú pienses: yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero al leer la voluntad del Señor en su palabra, a lo mejor te estabas dando cuenta que estabas pisoteando su voluntad, que estabas pisoteando su ley. Y sabe que a todos nos pasa lo mismo. Cuando yo era pequeñito, me recuerdo, yo pertenecía a la iglesia madre, la iglesia grande, y nos enseñaron desde pequeñitos a tener imágenes en la casa. Nosotros teníamos una tiendita que se llamaba San Judas Tadeo, y teníamos una imagen grande de San Judas Tadeo, y me acuerdo que mi mamá llamó al sacerdote para echarle agua bendita a toda la tienda, y nosotros teníamos un crucifijo. Yo me recuerdo tener un crucifijo de plata en la parte de arriba de mi cama, grandote, grandote, y todas las noches yo le oraba al crucifijo, y juntaba mis manitas y lo veía al crucifijo, y le oraba todos los días, pero yo no conocía, yo no sabía, pero yo era sincero, yo creía que eso era la voluntad del Señor. Cuando viene la verdad del Señor y aprendemos el primer mandamiento y el segundo mandamiento, eso fue bien duro. Salmo 100, ¿se acuerdan que estudiamos que dice que tienen ojos y no ven, y manos y no las mueven, y boca y no hablan? Fue muy duro para mí. Pero la verdad de Dios no es solamente para ser escuchada. ¿De qué sirve que la escuches si no la pones por práctica por el poder de Dios? O sea, Dios te la presenta porque desea que tú seas obediente y leal al Señor. Y nosotros tuvimos que tomar una decisión, fue muy dura. Me recuerdo aquella noche que tuvimos que bajar el crucifijo de la pared. Pero una noche antes, pues yo digo, bueno, como se va a bajar, es la última vez. Yo tenía 8 años. Le digo, pues es la última vez que le rezo, ¿verdad? Y me puse de rodillas y le recé. Dijo, al cabo es la última.
y al otro día se iba a quitar y que no me va cayendo en la cabeza esa noche. Yo dije, ay, está enojado, ¿verdad? Pero fue muy duro para nosotros el hecho de pensar, toda mi vida he hecho esto hasta que llego al conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué lo hice? ¿Porque yo quería ser rebelde contra Dios? No. Te garantizo que ninguna persona que es cristiana quiere ser rebelde contra Dios. Si tú vas a una iglesia, no importa la iglesia que tú vayas, es porque quieres hacer la voluntad de Dios. Por eso estás yendo. Yo no creo que una persona vaya a una iglesia sabiendo que es la iglesia falsa y lleven conciencia a sus niñitos a esa iglesia sabiendo que es una iglesia falsa. Si tú estás llevando a tus nenitos a la iglesia porque tú sabes y crees de corazón que a la iglesia que tú estás yendo se está predicando la verdad de la palabra del Señor. Pero déjame decirte que la verdad es como la luz de la aurora, va en aumento. O sea, la verdad, Dios te sigue dando verdad sobre verdad, sobre verdad, sobre verdad. El día que tú ya no recibas verdad de Dios, te vas a morir espiritualmente, te vas a estancar. Dios sigue dando revelación y revelación. Y cuando viene la verdad, la borrachera del vino de Babilonia va desapareciendo y desapareciendo hasta que uno entra en su sensatez por el poder del Espíritu Santo y tomas una decisión y vas, como dice el apóstol San Pablo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Por lo siguiente, porque estudiamos el primer tema que estamos en una guerra, a todo o nada, estamos en una guerra. Lo que se está peleando, estudiamos, no es tu casa, no es tu carro, porque ayer estudiamos que todo eso se va a quemar. Así que, o sea, Dios no está interesado en tu mansión porque Dios la va a deshacer. Dios no está interesado en tu BMW. Hay gente que dice, es que allá están predicando porque quieren el dinero. No, hermano, todo se va a quemar. Por eso nuestro corazón no está aquí, nuestro corazón está en las cosas de la eternidad. Dios va a deshacer todas las cosas acá, pero estamos en una guerra, lo que se está peleando es tu salvación. Por eso Pablo dice que hay que pelear nuestra salvación con temor y temblor. Porque en cualquier momento el diablo te puede poner el pie y te hace caer, o te puede dar el vino de Babilonia. Y tú piensas que estás en el camino correcto, pero al final, si el diablo te tiene vendado, cuando te quite la venda te vas a dar cuenta. Como dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parecía recto, pero su fin era camino de muerte. Porque cuánta gente el diablo la ha llevado en un camino de muerte y diciéndole al oído, no te preocupes, que al cabo Dios te va a perdonar. Y le oculta la verdad de la palabra del Señor. Y un versículo tan sencillo, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué dice Dios? Apartaos. Y entonces uno dice, Dios mío, yo he estado en este camino, pero ahora conozco la palabra de Dios y se nos presenta la oportunidad de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y viene una conversión tan maravillosa. Estamos en una lucha. Estamos en un gran conflicto y estamos estudiando precisamente que en el vino de Babilonia miles y millones de personas han bebido de ese vino en el tiempo del fin. Estudiamos acerca del vino de la muerte. Hablamos acerca del estado de los muertos y tengo que decir, puede ser que algunos amigos que nos están viendo por la televisión, puede ser algún pastor, algún líder religioso, algún líder de tu comunidad cristiana, que estás escuchando estos temas y tú digas, qué conveniente es que hablen de esos temas, pero no presentan todo. Yo tengo que mencionarte que estoy de acuerdo con tu forma de pensar, porque en un sermón de 1 hora no se puede presentar todo. Necesitamos un mes entero todos los días para estar predicando acerca, por ejemplo, de un tema como la muerte. Hay gente que a lo mejor dirá, ¿y por qué no presentaron acerca de Lázaro y el rico? Que dice que estaban en el seno de Abraham y se comunicaba con el que se estaba quemando en el infierno. ¿Por qué no hablaron de eso? ¿Por qué no hablaron de la pitonisa de Endor? Que dice que Saúl la fue a consultar y vino Saúl y vino Samuel y que ya estaba muerto y habló con ella. ¿Por qué no hablaron que Pablo dice, prefiero mejor estar en el Espíritu con Cristo? ¿Por qué no hablaron de las almas debajo del altar que están clamando justicia? Si ya están muertas, ¿por qué razón están clamando por justicia? ¿Por qué no hablaron de Apocalipsis 20:12 y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios? Hermanos, estamos conscientes de eso. Aquí no se está escondiendo nada de decir, solo tocan unas cositas, pero otras las quitan porque no son convenientes. No se trata de eso, hermano. Este sábado va a haber un tiempo de preguntas y de respuestas, porque el sábado tenemos más tiempo. Pero ahora como estamos tan limitados, por eso
les pedimos disculpas que no estamos tocando todos esos detalles. De hecho, el pastor Gambetta tiene una serie entera, creo que son 8 sermones que toca acerca de la muerte y toca todos esos pasajes. Yo te animo, si tú quieres escarbar más acerca de este tema, llama al Evangelio Eterno y pide la serie. Son 8 sermones completitos donde habla acerca de cada uno de los versículos que supuestamente se utiliza para defender que los muertos sí siguen vivos. Pero explicamos, el pastor Gambetta explicó de una manera muy sencilla que los muertos no saben nada. Ayer estudiamos que Dios los tiene guardados. ¿Para qué los tiene guardados? Porque precisamente viene el tiempo que viene el momento de la recompensa, según estudiamos el día de ayer. Ayer estudiamos que todavía no hay nadie que se está quemando en el infierno porque están guardados. Y en el día de la recompensa, el que hizo lo bueno recibirá precisamente el galardón de justicia y el que hizo lo malo, recompensa de castigo. Eso fue lo que estudiamos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a meternos de una manera bien rapidita al tema del vino del rapto secreto. De hecho, una de las doctrinas que se ha regado como fuego por casi todas las iglesias evangélicas es la doctrina del rapto secreto. Para empezar, tengo que decir que la palabra rapto no aparece en la Biblia. No es bíblica esa palabra. De hecho, el contexto de la palabra rapto es un contexto negativo. Te voy a explicar por qué. Si a ti te dicen alguien raptó a tu hija, no es obviamente algo positivo, es algo negativo, porque el rapto implica que contra la voluntad alguien fue tomada. Ahora, cuando hablan del rapto secreto, es como que Dios va a secuestrar, o sea, como que Dios es un secuestrador. Por eso no aparece en la Biblia el concepto de la palabra rapto. De hecho, el versículo que se utiliza para hablar la idea de un rapto está en 3 evangelios. Al final del tema te voy a hablar un poquito acerca de eso. Se han escrito cantidad de libros dentro de las iglesias cristianas hablando acerca de el rapto secreto. Uno de los libros que más los evangélicos que creen en esta doctrina han comprado y distribuido se llama la serie Left Behind. En español se titula Los que se quedaron atrás, dando a entender obviamente que el que se quedó atrás fue el que no fue raptado o el que no fue llevado. Y precisamente el que no fue llevado pues se va a quedar en la tribulación que va a venir sobre esta tierra. Es por eso, tú dirás, ¿y qué tiene de malo que se enseñe este concepto? Yo te voy a decir que sí tiene una gravedad en la enseñanza. Porque lo que se enseña es que cuando venga la gran tribulación, tú no te tienes que preocupar por lo que viene. ¿Por qué razón? Porque tú vas a ser raptado. O sea que vendrán las plagas y toda la tribulación sobre la tierra, pero la iglesia ni tiene que preocuparse de eso. Los que se tienen que preocupar son los que se quedaron atrás. Por eso dice, si tú eres parte del pueblo de Dios, tú no tienes nada que temer porque Dios te va a raptar. Y la tribulación no la va a pasar el pueblo del Señor porque Dios los va a raptar. De antemano tengo que decirte que esa idea no encaja con el contexto bíblico. Te voy a explicar por qué. Cuando el pueblo de Dios es probado fuertemente y está en tribulación, Dios nunca lo rapta. Lo voy a explicar otra vez. Cuando el pueblo de Dios está atribulado, bíblicamente Dios no rapta a su pueblo. Por ejemplo, cuando vino el diluvio y la tierra fue básicamente destruida y deshecha, Dios pudo haber raptado a Noé, ¿no es verdad? Y haber simplemente, ¿para qué hizo el arca? Mejor lo hubiera secuestrado y listo. ¿Para qué tiene que hacer el arca? No, Noé tiene que pasar el diluvio dentro del arca y estar sintiendo los azotes de las olas, y Dios no lo raptó. Pero lo que la Biblia sí enseña es que Dios no se lo llevó, pero en medio de la tribulación Dios lo protegió. ¿Ok? Otro ejemplo, los 3 jóvenes que fueron lanzados vivos al horno de fuego. ¿Tú te recuerdas? Los 3 amigos de Daniel.
7 veces más se calentó el fuego. Imagínate qué tribulación tan grande, que aún los que los arrojaron al horno se cayeron muertos de tan caliente que estaba. Ahora, Dios los pudo haber raptado para que no pasaran la tribulación. ¿Los raptó Dios? No, Dios no los raptó. Pero lo que la Biblia sí enseña es que Dios permitió que pasaran la tribulación, pero Dios los protegió. Y dice Nabucodonosor, ¿que no echaron 3? Dice, sí, Señor, echamos 3. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto que veo es semejante al Hijo de Dios. Dios está paseándose con ellos y las alas del ángel de Jehová están protegiendo a sus siervos. ¿Te fijas? Viene la tribulación, pero Dios no los rapta. Pero Dios está en medio de la tribulación con sus hijos. Daniel es echado al foso de los leones. ¿Lo raptó Dios? Tampoco lo raptó, pero mandó al ángel del Señor para que abriera sus alas y cerrara la boca de los leones. Y me puedo seguir con la lista, ¿verdad? Vez tras vez, Dios no impide la tribulación, pero Dios está en medio de sus hijos. ¿Por qué razón en el tiempo del fin Dios tendría que secuestrar a su iglesia? ¿Por qué la tendría que raptar? Porque bíblicamente no ha pasado eso. Siempre Dios permite que sus hijos pasen prueba y hasta cierto punto es normal de entender. La prueba no es mala. La prueba es al revés, es positiva. La prueba es buena porque la prueba o te aleja de Dios o te acerca más a Dios. Y no es cuando tú eres probado que más de rodillas estás. No es cuando eres probado que más buscas la gracia del Señor. No es cuando más dices, Dios, ten misericordia de mí. Por eso la prueba, como dice Job, me pasará por el horno de la aflicción y saldré como ¿qué? Como el oro, limpio y puro, porque es más, ni Cristo fue quitado de la prueba. Recuerdan que está en el Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, quita la copa de mí. Y 3 veces oró y finalmente dice, levántense porque viene el príncipe del mal y llegó la hora de la tribulación. Y Cristo pasó su tribulación y hasta dice que sudor como de sangre caía de su frente. Dios raptó a Cristo, no, tenía que pasar la tribulación, pero después de la tribulación Cristo resultó vencedor en el poder del Señor. Yo lo veo constantemente eso en la Biblia, pero tú dirás, ¿de dónde sale la idea que Dios va a decir, tú no te apures, yo te voy a raptar? No tienes que pasar pruebas ni tienes que pasar tribulaciones. Es que alguien dice, que Dios no quiere que sus hijos pasen tribulaciones. Otra vez, escrito está. ¿Dónde está eso? ¿Sabes qué Jesús dijo? El que quiera venir en pos de mí, 1, niéguese a sí mismo, 2, tome su ¿qué? Su cruz y sígame. ¿Qué significa tome su cruz? Tribulación. El que no deja padre o madre por mí, no es digno por mí. Y el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Ese es el concepto de la palabra del Señor. Por esa razón, es lo importante de estudiar de dónde viene la idea de un rapto de la iglesia. ¿De dónde? Porque eso no sale en la Biblia. Vez tras vez, el pueblo de Dios pasa tribulación, pero Dios está sosteniéndolo, protegiéndolo y cuidándolo y dándole la victoria. Pero esta doctrina, tengo que decirte que no es una doctrina antigua. Es una doctrina realmente nueva. Esto es algo que apenas tiene algunas décadas que se metió dentro de la comunidad cristiana. Antes, aquellos que salieron de la Iglesia Católica no enseñaban la doctrina del rapto secreto. Pero libros como Left Behind y hasta películas que han sacado han popularizado la idea de que el pueblo de Dios será raptado. De hecho, han hecho cantitos y los cantitos dice que los aviones empezarán a caer porque de repente el piloto desaparecerá. Se abrirá la puerta de la cabina y no va a haber el piloto porque fue raptado. Uno será tomado y el otro será dejado. De repente, accidentes en las carreteras porque los choferes desaparecido, el carro se estrelló, uno tomado y el otro será dejado. Entonces todo el mundo va a empezar a ser raptado y caos va a venir por todos lados. Obviamente el que no sea raptado, pues entonces se va a quedar a la tribulación. Y el que fue raptado no pasará la tribulación. La pregunta es, ¿cuál es la verdad sobre el rapto secreto? En esta noche yo no le quiero preguntar lo que enseñan las iglesias, porque en el concepto del rapto secreto ni siquiera los evangélicos se ponen de acuerdo en esta doctrina.
Entre ellos todavía hay mucho conflicto de ponerse de acuerdo en fechas, la tribulación, cuando es la tribulación, los 7 años, la mitad, al principio, al final. O sea, entre ellos mismos no hay concordancia y algunos dicen que es un misterio todavía. Obviamente es un misterio porque no es bíblica la doctrina. Pero en esta noche no le quiero preguntar a los eruditos y a los teólogos que enseñan la doctrina, sino quiero enseñarle a la palabra, preguntarle a la palabra de Dios cuál es la verdad acerca del rapto secreto. Estudiamos el día de ayer que hay un dicho que a mí me gusta mucho hablar y que si lo utilizáramos de base no seríamos errados. Dios habló, yo lo creo, fin de la discusión. Esta noche queremos preguntarle al Señor cuál es la verdad del rapto secreto, bíblicamente hablando, para no ser engañados con este tema en el tiempo del fin. Para entender este tema, quiero hacer una analogía. Al hacer esta analogía nos va a ayudar bastante a comprender lo que va a pasar en el concepto de la segunda venida de Cristo. Para entender lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo es importante que primero entendamos qué pasó en la primera venida de Cristo. Porque lo que sucede en la primera venida de Cristo es una analogía de lo que habrá de suceder en la segunda venida de Cristo. Te explico de una manera bien rapidita. En la primera venida de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento explicaron por miles de años acerca de la venida o la parusía de Jesús. Por ejemplo, se habló del lugar donde Jesús iba a nacer, la manera de su nacimiento, el pueblo donde nacería, la clase de mujer que tendría a su hijo, su ministerio y la muerte que habría de tener el Mesías. Algunas profecías mesiánicas. Isaías 7:14, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, la primera venida de Jesús. Miqueas capítulo 5 y el versículo 2 decía, ¿dónde habría de nacer el Mesías en su primer venida? Belén, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Así es que habría de ser judío, vendría de Belén y además nacería de una muchacha que sería virgen. Claro, cuando ellos escriben eso no sabían quién era. Hoy en día sabemos quién era esa virgen, la bendita Virgen María. Porque nosotros ya leemos hacia atrás, pero ellos todavía no sabían quién iba a ser esa jovencita que habría de ser aquella que traería al Hijo de Dios aquí a la tierra. Además de eso, también los profetas hablaron con miles de años, cómo habría de ser su vida y su ministerio y aún su muerte. Por ejemplo, dice Salmo 22, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban las barbas. Sigue diciendo, horadaron mis manos y mis pies. Se cumplió eso en la cruz de Cristo. Sus manos las traspasaron, sus pies lo traspasaron. Ahora, cuando David escribe eso, todavía le faltaba un rato para que Cristo naciera, pero esto se profetizó cuando viniera el Mesías, cómo habría de padecer y ser castigado. Salmo capítulo 22, versículo 18, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y se cumplió la profecía, ¿verdad? Dice que no quisieron romper la ropa de Jesús porque era muy buena y entonces echaron suertes para que se le quedara una persona y se cumplió. Dice ahí, reparten los vestidos y echan suertes sobre ellos. Además también había una profecía que decía que no le habrían de romper los huesos a Jesús. Salmo 34 y el versículo 20. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. ¿Te acuerdas que Cristo muere un viernes y como el sol se está ocultando, entonces ellos van para romperle los pies, los huesos a los que están en la cruz, porque la muerte de cruz no era para realmente matar a una persona, la muerte de cruz era más bien para tortura. Había gente que duraba días y días en una cruz sin comer, sin tomar agua, deshidratados, con el sol. Era una muerte bastante fea, pero había algunos que estaban en la cruz que se bajaban en la noche. Y entonces se daban a la fuga. Y entonces los romanos, para que ellos no se fueran a la fuga, le rompían los huesos. De esa manera no podían avanzar. Cuando van con Jesús a romperle los huesos, le rompen los huesos al de la derecha, al de la izquierda. Y cuando llegan con Jesús, Jesús ya está muerto. Uno de los soldados, no creyendo que estaba muerto, ¿qué hizo? Agarró una lanza y le traspasa el costado. Y sale agua y sangre. Y finalmente se dan cuenta que está muerto. Le rompieron los huesos, ni uno solo de ellos. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Ni uno de ellos será quebrantado. Por eso dice en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, algo interesante es que para la primera venida de Cristo ya había un tiempo para que Jesús viniera. Eso a mí me dice que Dios no hace las cosas al ahí se va, ¿verdad? A ver cuándo lo mando. No, Dios ya tiene un reloj profético. Para la primera venida ya había un
tiempo. Y cuando llegó ese tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. ¿Tú sabes que en la segunda venida va a ser igual? Ahora, el día y la hora de la segunda nadie lo sabe, ¿verdad? Ni los ángeles. Pero eso no quiere decir que no haya un día. Dios ya tiene el día. Y por eso Jesús dice, no lo sabes tú, no lo saben los ángeles, pero solo ese día lo sabe ¿quién? El Padre. Eso, el día ya está. Así como en la primera vino el cumplimiento y viene su Hijo, en la segunda también ya hay un día que Dios tiene establecido. Tú no lo sabes y yo no lo sé, pero Dios ya sabe ese día. Y cuando ese día llegue, Cristo regresará por segunda vez a la tierra. Cuando llegó el día de la primera venida, Jesús vino. Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. ¿El cumplimiento de cuál tiempo? Pues de la primera venida de Cristo. Ahora, no hubo nación que supiera tanto del Mesías o de su venida que los judíos. No la hubo. Tú lees el libro de Romanos y dice que los judíos se jactaban de ser superiores a los demás en conocimiento, porque tenían la ley, la Torá, los profetas, todos los profetas que le había pasado sobre ellos. Imagínate cuántos profetas tuvieron. Tuvieron Elías, tuvieron a Jeremías, tuvieron a Zacarías, Malaquías, a Joel, Jonás, y la lista sigue, Ezequiel. Todos los profetas que les pasaron y los mesiánicos que dijeron Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, desde Génesis 3:15, ¿verdad? Dice que ahí le pegaré la serpiente en la cabeza y a él le mordería el calcañar. O sea, con miles de años Dios les dio tanta información para la primera venida de Cristo. Pero cuando Cristo viene, ¿sabes lo triste del asunto? Miren lo que dice el apóstol Juan. ¿Qué sucedió cuando Cristo viene a este pueblo? Y dice Juan 1:11, mas a los suyos vino y los suyos ¿qué? ¿Estaban preparados para la primera venida? No. ¿Por qué? Si no había pueblo que tenía más conocimiento que ellos. Es más, ¿sabe lo que sorprende? Que los judíos que tuvieron tanta luz y tanto conocimiento de la primera venida de Cristo, vino Cristo, les pasó por enfrente y no lo recibieron. No se dieron cuenta. Pero hubo un grupo de paganos que no eran judíos, no tenían la ley, la Torá. ¿Se recuerdan los magos? Que finalmente dice, su estrella hemos visto. Haciendo caso a Números, dice que saldría una estrella de Jacob. Y dice, su estrella hemos visto. Y cuando llegan con Herodes, recuerdan que van los reyes magos y le dicen, hemos visto su estrella, ¿dónde está el rey? Mejor paganos pusieron atención para la primera venida de Cristo que los mismos judíos del pueblo de Dios. Eso es terrible. ¿Sabe que esto es una bofetada fea? Es como, ¿qué te puedo decir? ¿Qué ejemplo te puedo poner en comparación? Es como lo del arca de Noé. Noé les predica 120 años, viene el diluvio, métanse. Y cuando llega la hora de meterse, en vez de meterse ellos, se metieron los animales. Mejor los animales pusieron más atención a la voz de Dios que los mismos seres humanos. Mejor paganos supieron reconocer el tiempo de la primera venida de Cristo que los mismos judíos que eran el pueblo de Dios. Terrible. Y hasta hoy en día no lo aceptan, ¿eh? Tú hablas con un judío y pregúntale si acepta a Jesús, y ¿qué te dice? No, todavía lo estamos esperando. ¿Qué cosa? Y tuvieron toda la profecía y no lo vieron. Por eso te digo, lo mismo va a pasar en porque el diablo es astuto. Mira cómo lo engañó a los judíos, todavía lo siguen esperando. Y lo mismo va a pasar con la segunda venida de Cristo. Va a torcer la idea para que venga y los suyos no lo van a recibir o lo van a esperar de una manera equivocada. Por eso dice que viene como ladrón en la noche. Ahorita te hablo de esos versículos. Prácticamente los judíos no lo recibieron. Cristo muere, resucita y va a ascender al cielo. Está con los discípulos, se está despidiendo de ellos, va a ascender a su Padre. Y mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 6. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, acuérdate, ya está resucitado Jesús, ya murió, resucitó, va a ir al cielo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínate, 3 años y medio y todavía quieren un reino terrenal. Entonces Jesús ya le deja el trabajo al Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les hará entender todas las cosas. Finalmente Jesús se va a ir y dice que Él va ascendiendo hasta que desaparece de su vista y asciende entonces a su Padre. La primera venida, Dios dio suficiente información de cómo habría de venir, dónde habría de venir, la mujer que lo iba a tener. Amén. Prácticamente dio más información que cualquier otra información para la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo hay un riesgo que la historia se pueda repetir. Lo mismo que pasó en la primera venida y el pueblo de Dios falló en conocer el tiempo y la forma de la venida de Cristo.
La historia se puede repetir precisamente con la segunda venida de Cristo. Ahora te voy a explicar algo muy interesante. Dios no quiere que nadie se confunda en este tema. Así como Dios le dio a los judíos tanta información para la primera, así es para la segunda venida de Cristo. Dios ha dado cantidad de información. Y te voy a dar algo muy interesante. En el Nuevo Testamento hay suficiente información acerca de la segunda venida de Cristo, al grado que 1 de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. 1 de cada 25. O sea que si hay un tema que el Nuevo Testamento presenta con claridad es la segunda venida de Cristo. Ahora tú dirás, ¿y por qué tanta información? Porque Dios no quiere que nadie sea confundido acerca de la segunda venida de Cristo. Lo mismo que hizo con los judíos, les dio cantidad de información, lo mismo le hace a la iglesia del tiempo del fin. Le ha dado suficiente información para que nadie sea confundido acerca de la segunda venida de Cristo. Imagínate, 1 de cada 25, obviamente no hay forma de ser confundidos en este sentido. Y vamos a estudiar un poquitito cómo va a ser esta segunda venida de Cristo. 1 de cada 25 habla acerca de esta venida y mira cómo lo presenta Tito acerca de la posición del cristiano o la idea que tiene que tener el cristiano de la segunda venida del Señor. Mira qué dice. Tito capítulo 2 y versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza? Pues la venida de Jesús. ¿Cómo tiene que ser esa esperanza? Bienaventurada. ¿Tenemos que estar con miedo? No. ¿Tristes? No. Gozosos, alegres. Es como que tú no ves a tu papá por 5 años y el día que lo veas, ¿cómo estás? Alegre, alegre. Imagínate qué será ese día que tú veas cara a cara a Cristo Jesús. Y lo esperamos con gozo y con alegría. Por eso Tito dice, aguardando. ¿Qué significa aguardando? Esperando. ¿Lo estamos esperando? Sí. Pero ¿cómo lo tenemos que esperar? Bienaventurado, gozosos, alegres, el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Así es que, ¿la iglesia de Cristo tiene que estar esperando este día? Sí. ¿Tenemos que estar atentos? Claro que sí, con gozo y alegría, y esa es nuestra esperanza. Vienen cielos nuevos, tierra nueva, y pronto Cristo regresa a poner el orden en el planeta Tierra. Ahora, prácticamente, tenemos que entender la razón por la cual Cristo viene por segunda vez a la tierra. Es importante entender que cuando Cristo vino la primera vez, vino por una razón. No vino solamente por venir, vino por una razón. Y vino en calidad de Cordero. Por eso Juan cuando lo ve a Jesús le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que venía a morir. Esa era su misión. Venía a dar su vida en rescate por aquellos que habíamos pecado. Lo logró, alabado sea su nombre. Fue victorioso y esa victoria puede ser tu victoria y mi victoria en la sangre del Cordero. Ahora, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿regresa como Cordero todavía? No, la respuesta es que no, ya pasó esa etapa. Él ya vino como Cordero, la cumplió, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando regresa por segunda vez ya no viene como Cordero, ya viene en otra categoría. Mira lo que dice San Juan, capítulo 14 y el versículo 1 en adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde? En el cielo. Si así no fuera, o sea, si no hubiera muchas casas, pues lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Preparando lugar. ¿Va a ser lugar para todos? La respuesta es no. Mas los que creyeron en Él. ¿Ok? El que lo aceptó, el que levantó las manos para ser sacado del pozo, le está preparando ¿qué? Lugar para él. Y si me fuere, ya se fue. ¿Qué dice ahí? Y os prepararé el lugar, lo está preparando. Y una vez que finalice de preparar el lugar, ¿qué va a suceder? Vendré otra vez. Estamos esperando ese día. Ese es el día que esperamos. Que vuelva otra vez y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Os tomará a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que cuando Cristo viene, viene por su iglesia. Es verdad, viene por su iglesia. Por eso dice, vengo a tomaros. O sea, los voy a llevar a donde yo estoy, a la casa de mi Padre. Y les voy a presentar su mansión y su morada. Les voy a decir, mira, esta te la preparé a ti y esta es para ti. O sea, nos va a dar morada en el reino de los cielos, ¿ok? Ahora, Cristo viene para llevarse a los suyos. Para que donde Él está, también los suyos estén. Ahora, ¿cómo vendrá? De que viene, viene. La pregunta del millón es, ¿cómo
vendrá en esa venida. Mira lo que dice Mateo 24, 27. Ahora es interesante notar que Mateo 24, 27 es la misma voz de Cristo, porque quien dice este versículo es el mismo Jesús. Mira qué dice Jesús acerca del día de su venida. Porque como el relámpago, qué interesante, porque Jesús decide, del millón de ejemplos que puede poner, decide usar el ejemplo de un relámpago. ¿Qué es un relámpago? Pues es un trueno, ¿verdad? Cuando cae un relámpago, ¿de dónde volteas a ver? Pues al cielo. No es que tronó, ¿verdad? Y volteas a ver abajo. No, obviamente volteas al cielo, porque el relámpago, ¿dónde se manifiesta? En el cielo. Y Jesús dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, y me permití subrayar esta palabra. No le estoy añadiendo, solamente quiero enfatizar esta palabrita. Dice, el relámpago sale y se muestra. ¿Qué significa que se muestra? Pues que se ve. ¿Qué es lo opuesto a se muestra? Pues se esconde. Es lo opuesto. Si Jesús dice, cae el relámpago y el relámpago se muestra, implicando que se puede ver, mira qué interesante lo que va a decir él. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y en qué sentido será la venida del Hijo del Hombre con el relámpago? Pues que el relámpago sale y se ¿qué? Y se muestra. So, cuando Cristo venga, también se va a ¿qué? A ver. Ahora, esto lo dice él. Ni le estoy añadiendo ni le estoy quitando. Simplemente estoy respetando lo que él mismo dice. Dice, sale el relámpago y se muestra. Dice, cuando yo venga, también me voy a mostrar. ¿Se va a poder ver a Cristo, sí o no? Sí, él mismo dice ahí, se va a poder ver. Un versículo más para el que le quede dudas. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 7. Esto lo escribe el apóstol Juan. Gracias, hermano, qué amable. He aquí que viene con las nubes. Qué interesante, porque aparece el concepto de la nube, porque el relámpago, ¿dónde se manifiesta? Pues donde están las nubes, en el cielo. He aquí que viene con las nubes. ¿Y cuántos ojos lo van a ver? ¿Y cuántos son todos? Bueno, resulta ser que hay iglesias que enseñan que los únicos ojos que lo van a ver son los ojos espirituales. Tú dirás, ¿cómo dijo que dijo? Pues así dicen, que solo los ojos espirituales van a poder ver la parucía de Cristo. Entonces tú dices, oiga, pero aquí dice todo ojo. Dice, sí, todo ojo, pero los ojos espirituales. Los de la iglesia. Le digo, a ver, entonces explíquemelo más despacito. El que no pertenezca a la iglesia, entonces no va a ver a Cristo cuando venga por segunda vez. Dice, exactamente. Porque antes de que venga en gloria, primero tiene una parucía invisible y solo los ojos de la iglesia lo verán. Le digo, pues qué interesante, porque yo estoy leyendo el versículo y el versículo dice otra cosa. Es más, el mismo versículo, si se sigue leyendo, contradice la idea. Leámoslo. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Si estos ojos son los de la iglesia, o sea, los que creyeron en Cristo, dice aquí, y también los que le ¿qué? ¿Y quiénes son los que les traspasaron? ¿Ellos son parte de la iglesia? ¿Lo van a ver? Sí. Entonces no solamente son los ojos de la iglesia, también los que mataron a Cristo lo van a poder ver. Y no solamente los que mataron a Cristo, sigue leyendo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Qué significa todos los linajes? Pues todas las naciones, chinos, rusos, japoneses, mexicanos, hispanos, soviéticos, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Qué significa que harán lamentación? ¿Van a estar contentos que Jesús viene? Por eso van a hacer lamentación, decir, ¡ay! No estoy gozoso, ya llegó el día, el gran día de su ira. Ahora, ¿por qué se van a lamentar? Porque lo van a ver. Si no lo ven, ¿cómo se van a lamentar? Ni cuenta se dan, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente, pero estos sí están lamentándose. ¿Pero por qué se están lamentándose? Porque todo ojo le verá. ¿Van captando la idea? El versículo, el mismo Jesús dice, como el relámpago sale y se muestra. Jesús dice, cuando yo venga, me voy a mostrar. La pregunta es, ¿cuánto lo van a ver? Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Interesante, un versículo más. Dice ahí, ahora, recuerda lo mismo, recuerda lo que te dije.
No importa lo que enseña ninguna iglesia. Aquí no que se trata de lo que enseña la iglesia. Importa lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que importa. Mejor dejemos que la Biblia nos enseñe, no un hombre, la Biblia. Por eso aquí el único libro que traigo es la palabra de Dios. Tú agarra tu Biblia, léelo conmigo, agarra tu Biblia, léelo tú mismo, no me hagas caso a mí. Hay gente que dice, que usted lo pone en la pantalla, pero no dice lo mismo en la Biblia. Agarra tu Biblia, no me hagas caso a mí, ¿ok? Yo lo pongo en la pantalla para ser más práctico, para hacerlo más rápido. Mira lo que dice, el contexto. Viene con las nubes y todo ojo le verá. El resultado de que lo vean es de que la gente va a hacer lamentación por él. Un pastor evangélico una vez me dijo, dice que la gente va a hacer lamentación, pero no va a hacer lamentación porque lo va a ver. Y yo digo, pero pastor, el contexto es muy sencillo. El contexto dice, todo ojo le verá. No, esos son los de la iglesia. Los malos no van a ver a Cristo. Digo, ¿y entonces por qué hacen lamentación? Dice, no, si no dice que lo ven y hacen lamentación, pues entonces no lo dice, le está añadiendo. Digo, pues está bien. Entonces dejemos que el mismo Jesús explique por qué van a hacer lamentación en la segunda venida. Mateo capítulo 24 y el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? Entonces regreso a Apocalipsis 1:7. ¿Ok? He aquí que viene con las nubes. La señal, Cristo viene en las nubes. Por eso dice Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Otra vez, Apocalipsis 1:7, dice ahí, y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación. Ahora, ¿por qué van a hacer lamentación? Jesús lo explica. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿Lo van a ver o no lo van a ver? Sí. ¿Los buenos? Sí. ¿Los malos? También. La Biblia es clara. Esa idea que solamente los ojos espirituales de la iglesia lo pueden ver está completamente en contra del texto bíblico. El mismo Jesús dice, viene con las nubes, todo ojo le verá y las naciones lamentarán sobre él porque saben que están perdidas. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses 1 y el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, qué interesante. Fíjate que dice, y vosotros que sois atribulados, la tribulación, os daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Interesante. No dice los va a raptar, dice cuando Él venga les va a dar reposo, no antes. Cuando se manifieste en el cielo con los ángeles de su poder. Y sabes que esto es también muy significativo, porque cuando Cristo regresa a la tierra, Cristo no vuelve solo. Viene Él, todo ojo le verá, pero alguien más va a venir con Cristo cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra. Y dice la Biblia que los que van a regresar con Cristo son los ángeles de su poder. Ahora, ¿cuántos ángeles van a venir con Cristo? ¿Recuerdas que la primera venida de Cristo el coro celestial vino y cantó con los pastorcillos? Y dice que fueron un montón y los pastorcillos se quedaron sorprendidos de la visión. Pero en la segunda venida de Cristo dice que los ángeles vendrán con Él. ¿Cuántos de esos ángeles van a venir? Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. ¿Cuántos ángeles se va a traer Jesús? Todos. Entonces, ¿cómo que no lo van a ver? Oye, la Biblia dice que la segunda venida de Cristo va a ser algo tan grande y tan gigantesco que no va a haber persona que se quede, Jesús vino y ni cuenta me di. Oye, van a venir millones de millones de millones de millones de ángeles. Es casi un planeta entrando a la atmósfera de la Tierra. Millones de millones, ángeles de 5, 6 o 7 metros. Imagínate con las alas extendidas, con esa gloria y con esa luz. Todos los ángeles vienen con Él y entonces se sentará en su trona de gloria. Por eso en Lucas 9:26, hablando de los que niegan a Jesús, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahí que van a venir gloriosos los ángeles, llenos de luz y llenos de poder. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11. Juan tiene una visión más o menos de los ángeles que hay en el cielo. Y mira que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número de los que están junto al trono son millones de millones.
¿Cuántos son millones de millones? 50, ¿verdad? No hay cuenta. Por eso, o sea, no pueden describir la cantidad de todos los seres que hay en el cielo. Ahora imagínate todos esos seres viniendo con Cristo en su segunda venida. ¿De dónde sale la idea de algo secreto? Y eso es algo que trato de entender. ¿Dónde está lo secreto? O sea, ¿dónde está lo secreto? Viene como el relámpago. Viene con poder. Viene con los ángeles del cielo. Viene con millones de millones de millones de ángeles. Ángeles poderosos entrando en la atmósfera de la tierra. Y las naciones lo verán. ¿De dónde sale la idea de algo secreto? ¿De dónde sale la idea que no va a ser visto? Porque habrá un rapto secreto y que solo los ojos de la iglesia lo verán. Y apenas voy como 6 versículos. Apenas estamos calentando motores. Por eso te digo que si hay un tema que la Biblia explica en detalle, es este tema, el tema de la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1 y versículo 10. ¿Te acuerdas que Cristo resucita y se va al cielo? Mira qué interesante en 2 versículos cómo Cristo explica cómo será la segunda venida de Cristo. Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos, los apóstoles, ¿te acuerdas que Cristo se empieza a elevar y elevar y elevar hasta que en una nube desaparece? Y estando ellos con los ojos puestos, ¿y en dónde estaban los ojos puestos? Fíjate, cuenta conmigo cuántas veces en 2 versículos aparece la palabra cielo. Cuenta conmigo. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 1. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, eran 2 ángeles, los que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando a dónde? Al cielo. ¿Dónde estaban mirando? Otra vez, al cielo. Este mismo Jesús, o sea, el mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cuántas van? 3, así vendrá como le habéis visto ir al cielo 4 veces. ¿Lo vieron cuando se fue? Sí. ¿Lo verán cuando regrese los que vivan en ese tiempo? Sí, dice, así como se fue y lo vistes, así regresará y también será visto. Otra vez el mismo concepto. Cuando se fue lo vieron y cuando regrese también lo van a ver y lo van a contemplar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo número 6. Ahora es el mismo apóstol San Pablo que va a explicar cómo será el día de la segunda venida de Jesús. Porque el Señor mismo, qué interesante, lo mismo que Hechos 1, dice ahí, este mismo Jesús, no es otro. No viene como un fantasma, no viene oculto como un espíritu que nadie puede ver. El mismo Jesús de carne y sangre y hueso. El mismo Jesús, por eso Pablo dice, el mismo Señor, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene del cielo. Va a tocar la trompeta. Y ¿sabes qué interesante? Cuando la trompeta se toque con voz de mando, Cristo resucitará a los que están muertos. Ahí lo dice, mira, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Y voz de qué? De mando. Va a dar una orden. ¿Y cuál es la orden que va a dar? Va a resucitar a los que están muertos. ¿Cómo lo sé? Pues ahí lo dice. ¿Y los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero. Despertad. Llegó la hora de despertar. Por eso de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo explica que el día de la resurrección, los que resuciten, los que estuvieron guardados en la tumba, dice que van a salir y se van a burlar de la tumba. Tú lo puedes leer, 1 Corintios 15, 50 en adelante. Salen de la tumba glorificados y se ríen de la tumba y dicen, a ver, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está tu sepulcro? Se ríen de la tumba. Me tuviste guardado, pero hay alguien que tenía la llave y su nombre es Cristo Jesús. Entonces salen porque Cristo dice, llegó la hora. Y la muerte, por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el día de la segunda venida llegó la hora de la resurrección. Resucitan primero. Y ahora, es interesante que cuando Cristo viene no regresa solo, sino que viene con los ángeles, pero los ángeles no vienen solamente de adorno, hay una razón por la cual los ángeles vienen con Cristo. Y mira lo que dice Mateo 24:31, ¿por qué Cristo trae a millones de ángeles? Escuchen. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Dónde estaba lo de la voz de trompeta? Primera de Corintios, en el capítulo número 4 y versículo 6. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Para qué trae la trompeta? Porque cuando se toque la trompeta va a ser la señal que los muertos van a resucitar. Mateo 24, mira lo que dice. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos.
¿Quiénes son los encargados de ir a recoger a todos los que se van a salvar? Los ángeles. Por eso vienen millones de millones. ¿Cuántos se van a salvar? Millones. De todas las generaciones que han estado guardados en la tumba, desde los días de Adán hasta hoy en día, 6,000 años, van a salir incorruptibles de la tumba. Y los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Algunos irán al norte, al sur, al este, al oeste, a la China, a Rusia, a México, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica. Por todos lados los ángeles volarán y recogerán a los escogidos de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra recogerán? Cuando tú tiras frijoles y dices, recógemelo, ¿qué estás diciendo? Pues están todos regados y entonces júntalos en un solo montoncito. Eso significa recogerlos, ponerlo en un lugar. Ahora los ángeles van a recoger a los que se van a salvar. ¿Y dónde los van a poner? Porque se los recogerán. ¿Y dónde los ponen? ¿A dónde van? Fíjense, interesante, yo no te voy a dar la respuesta, yo voy a dejar que la Biblia te dé la respuesta, pero el mismo Señor Jesús está diciendo, los ángeles juntarán a los escogidos. ¿Te acuerdas el versículo? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pues los que hayan sido escogidos, entonces los ángeles los recogen y los juntan de los 4 vientos de la tierra. ¿Y a dónde los van a juntar? El apóstol San Pablo explica dónde van a ser juntados. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que no vieron la muerte, porque tú sabes que cuando Cristo venga habrá 2 grupos. Unos que se murieron y van a resucitar y otros que nunca se van a morir. Por eso Pablo dice, los que vivimos, los que hayamos quedado. Interesante. Porque el versículo de uno será tomado y el otro será dejado. Pablo dice que va a haber un grupo que va a quedar. Los que queden, ¿se van a salvar o se van a perder? No, lean el versículo. Luego nosotros los que vivimos, los que hallamos, seremos ahí está el arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los que hayan quedado, ¿se van a salvar o se van a perder? Según el versículo, se van a salvar. ¿Cómo sé que se van a salvar? Porque dice que los ángeles los van a juntar y los van a llevar a la presencia de Jesús en el cielo. Escucha. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Si lees el contexto, ¿quiénes son ellos? Son los que resucitaron. Junto con ellos, los ángeles los están juntando. ¿Y a dónde los van a juntar? Con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Te voy a explicar algo muy interesante. Esta es una señal importantísima que Dios da para el pueblo de Dios acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra por segunda vez, Cristo no va a pisar la tierra. Lo repito otra vez. Cuando Cristo regresa con todos los ángeles de su poder, millones de millones de millones, viene en su trono de gloria, Cristo no toca la tierra. Cristo se queda suspendido en el aire. Y tú dirás, ¿se lo está inventando? No, lee el versículo. Dice, juntamente con ellos para recibir al Señor, ¿en dónde? Eso quiere decir que no está pisando acá la tierra. Por eso los ángeles los están recogiendo. Porque como no pueden volar, pues los ángeles que se los llevan volando para recibir al Señor en el aire, en las nubes del cielo. Por eso dice, viene en las nubes. Por eso todo el mundo está viendo las nubes, porque Jesús se queda suspendido en el aire. Es más, el anticristo, no hubo chance de predicar estos temas porque es tanto para hablar, pero el tema del anticristo, viene alguien antes de Cristo, se le llama el anticristo, y ese sí va a estar tocando la tierra, va a andar caminando. Y la gente va a decir, Cristo vino y hace milagros. Pero la verdadera venida de Cristo, la señal es que Cristo no toca la tierra. Tú dirás, pastor, usted está inventando. No, escrito está. Es más, escúchalo, no de la voz mía, escúchalo de la voz del mismo Cristo Jesús. San Mateo 24, versículos 26 y 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Y para estar en el desierto, pues pisó la tierra. Dice, miren, ya regresó, ya vino y está en el desierto, está en Jerusalén, está ahí en aquellos lugares. No salgáis,
¿Por qué dice no salgáis? Porque no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo no toca la tierra, se queda suspendido en el cielo. Por eso dice, si os dicen está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, está en el teatro, está en el estadio. 50,000 personas lo están viendo, todas las canales de televisión lo están pasando a nivel mundial. Vayan a verlo. Dice, no salgas, no vayas, y no lo creáis. ¿Y por qué? Él mismo va a explicar, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando truena el relámpago sale en el cielo, y cuando Cristo venga se va a quedar en el cielo. Los ángeles recogen a los siervos del Señor para ser reunidos con Él. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá otra vez del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ayer estudiamos que solamente los que se van a salvar, los que creyeron en Cristo, van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Los otros siguen guardados en la tumba, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos, los que no resucitaron en la segunda venida de Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Cristo viene por segunda vez. Los ángeles los van recogiendo de los 4 extremos de la tierra y dice que reinarán con él por 1000 años. Esto lo estudiamos el día de ayer. Cuando ellos salgan de la tumba, mira cómo van a salir. 1 Corintios 15:52. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando la trompeta se suene, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Pero ¿cómo resucitarán? Incorruptibles. ¿Qué significa? Ya no van a morir. Ya no van a morir. Hoy en día tú y yo morimos, somos frágiles. Pero en el día de la resurrección, aquellos que Dios les dé la virtud de resucitar en la primera resurrección, dice que resucitarán incorruptibles. Ya no se van a corromper, no les va a fallar más el hígado, no les va a fallar más los intestinos, no les va a fallar más la vista. Incorruptibles. Pasarán los siglos de la eternidad, 1000 años, 100,000 años, 1,000,000 de años, y apenas será el primer día de la eternidad. Y la vista va a ser tan linda como el primer día. Correrán y no se cansarán. Amén. ¿Qué clase de cuerpo será eso? Pues es un cuerpo glorificado. Además dice ahí, y nosotros, o sea, los que no se murieron, seremos transformados. Interesante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 en adelante. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Te fijas a dónde nos va a llevar Jesús en el milenio? A los cielos, a la ciudad de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. Claro que este es un cuerpo de humillación, hasta el flu nos anda matando. Este cuerpo a mí no aguanta nada. Un pequeño golpe que nos dio un carro ya nos mató y nos rompió todos los huesos. Es un cuerpo de humillación. Pero cuando Jesús venga, transformará este cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y sabes que este es un misterio tan maravilloso. Jesús no te va a dar un cuerpo semejante a ángeles. Jesús te va a dar un cuerpo semejante al mismo cuerpo del Hijo de Dios. Maravilloso, maravilloso. Cuánto nos ama Dios, que de lo que Cristo tiene, se lo va a compartir a sus propios hijos. Ahora, ¿cuánto tiempo le va a tomar al Señor transformar nuestro cuerpo miserable y de humillación? Pues dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda el abrir y cerrar de ojos? Así, hermano. ¿Te fijas qué poderoso es Dios? Por eso, hermano, yo creo, tú estás en pecado, Dios te puede transformar. No le tiene que tomar toda la eternidad. Cae de rodillas, agárrate de la sangre de Jesús. Pon en el altar de sacrificio tu vida de pecado. Lávame en la sangre del Cordero. Cambia este corazón, cambia esta mente. Y en un abrir y cerrar de ojos puedes nacer a la gloria de Cristo Jesús. No le tiene que tomar toda la eternidad. Pídele a Dios un granito de fe. Es lo único que tienes que pedirle. Y las montañas se van a arrancar y se van a ir al mar. El problema no es Dios, hermano. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de milagros. El problema es que somos una generación incrédula. No creemos en la palabra del Señor. Pero sabes, aquel que cree en la palabra de Dios ve milagros maravillosos. Y yo estoy seguro que tú, los que nos están viendo en la televisión, tú has visto los milagros de Dios. Tú dirás, pero es que pastor, soy bien pecador. Sí, pero mira hacia atrás. Te garantizo que no eres lo que eras antes. No eres todo lo que tienes que ser.
Te falta, estás en la batalla, estás en la lucha, pero si miras atrás no eres lo que eres antes. Antes eras un grosero, un majadero, le pegabas a la mujer, eras un borracho, eras un drogadicto, eras un pandillero. Yo, quién sabe qué lista eras. Tú te miras hacia atrás y tú dices, la verdad que no soy eso, no lo soy. No he llegado al blanco, pero como dice Filipenses, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y sigo a la meta. Dios me está limpiando, me está purificando y un día me dará la corona de la vida. Pero hermano, cree en Dios. El que empezó la buena obra en ti en el pasado, cuando te sacó de la cantina y te sacó de la borrachera, es el mismo que terminará la obra en ti. Pídele un granito de arena, un granito de fe. Señor, dame ese granito. Y este carácter, esta lengua, esta mente, transfórmala por el poder del Espíritu Santo. Y mira, dice, un cerrar y abrir de ojos. El que cree todo lo es posible, dice la palabra del Señor. Dios es grande, Dios es poderoso y transformará el cuerpo de la humillación a la semejanza de su propia gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 13, 49, 50. El trigo y la cizaña. ¿Te acuerdas los dos grupos? Dice, así será en el fin del mundo. ¿Te acuerdas de la separación, trigo y cizaña? En el fin del mundo saldrán los ángeles. ¿Recuerdas cuando Cristo viene? Los ángeles salen y recogen al pueblo de Dios y apartarán los malos de entre los justos. ¿Te fijas? ¿Cómo los apartan? Pues que los que se salvan los recogen y los llevan para encontrarse con el Señor. Y después de los 1000 años, ¿qué sucede? A los que se perdieron, a los malos, dice ahí, los echarán en el horno de fuego. Ayer estudiamos que el fuego de Dios caerá y eso será la segunda muerte después de los 1000 años. Yo leo la Biblia y no encuentro por ningún lado que haya un rapto secreto. I don't see it. No lo veo. Lo que yo veo es que Cristo viene con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Yo veo que vienen millones de ángeles con él y aún las naciones harán lamentación porque saben que están perdidos. Aún en Apocalipsis 6 los reyes de la tierra le dirán a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro que viene sentado en la nube. ¿Y cómo saben que viene sentado en la nube? Pues porque lo están viendo. No hay nada de secreto, no hay nada de invisible. Hoy en día se enseña que solamente los ojos espirituales verán a Jesús. Apocalipsis 1:7 contradice completamente esa idea. Viene con las nubes, todo ojo le verá y aún harán lamentación sobre él. Mateo 24, viene y aparece la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus lamentarán porque verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 6, versículo número 5. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervo libre, se esconden en las cuevas y en las peñas de los montes y les dicen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y el día y de la ira del Cordero, porque el gran día ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Judas capítulo 1 versículo número 14 y 15. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado en contra de él. Sofonías 1:14, cuando ve este día, mira qué interesante cómo lo presenta. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy prójimo, y es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. ¿Por qué? Porque Cristo viene en gloria y majestad, Rey de reyes y Señor de señores. Sigue diciendo Sofonías, día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad y día de nublado y día de entenebrecimiento. ¿Quién va a dejar de notar esto? Tú lees el libro de Apocalipsis, dice ahí que las montañas serán sacudidas, islas desaparecerán, vendrá un terremoto cual nunca ha existido en la historia de toda la humanidad. ¿Dónde está lo secreto? ¿Dónde está lo secreto? ¿De dónde sale la idea que Cristo viene de una forma secreta? La Biblia dice que cuando Cristo viene hay solamente dos grupos. Un grupo está esperando el día, el otro grupo no va a estar listo ni va a estar preparado. El que esté preparado, según Isaías 25:9, levantará los ojos al cielo y dirá, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero el otro grupo que no estaba preparado para el día de la venida del Hijo de Dios, habrá de ver y habrá de lamentar, porque saben que están perdidos.
porque sabe que la oportunidad que el Señor les presentó les pasó por enfrente, como les pasó lo mismo que los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no estaban preparados. ¿De dónde viene la idea del rapto secreto? Te voy a contar una pequeña historia para tratar de ilustrar el concepto de la doctrina que últimamente se ha predicado en las iglesias. Había una señora que se casó, una muchacha, y el marido, un día que están en casa, le dice: ¿sabes que tengo hambre? Y yo sé que tú eres buena cocinera. Y le dice: ¿y qué quieres que te cocine? Y le dice: cocíname un bistec. ¿Bistec? Ok, yo te lo voy a hacer, tu bistec. Entonces el hombre está esperando en la sala, y después de un buen rato que la mujer está en la cocina, le llama y le dice: tu bistec está preparado. Entonces cuando el hombre se sienta, resulta ser que la mujer le trae el bistec, lo sirve en el plato, pero el hombre nota algo raro en el bistec, porque tiene los vegetales y de ensalada y otras cosas, pero el bistec está cortado cuadrado. Entonces se le queda viendo el hombre al bistec y es un cuadro, y es un bistec cuadrado. Pero el hombre pues no dice nada y bueno, se queda así. Pero cada vez que él le pide a la mujer que le haga un bistec, cada vez la mujer le trae un bistec cuadrado, hasta que un día ya el hombre no aguanta la curiosidad y le dice: oye, mi amor, te tengo que decir que estoy bien intrigado contigo. Y dice: ¿pero por qué? Y dice: porque cada vez desde que nos casamos que yo te pido que me hagas un bistec, tú me traes un bistec pero cuadrado. Y dice: ¿de dónde sale la idea de hacer un bistec cuadrado? Y dice: pues la verdad que no estoy segura, porque mi mamá, desde que yo era chiquitita, cada vez que le hacía a mi papá un bistec, él le hacía cuadrados. Así que yo aprendí a hacer bisteces cuadrados. Y dice: oye, ¿y tu mamá por qué hacía bisteces cuadrados? Dice: muy buena pregunta, no tengo la más mínima idea. Y dice: ¿sabes? Ya tengo la espinita, ¿verdad? ¿Por qué hacía un bistec cuadrado? Y entonces la mujer va con la mamá y la visita y ve a la mami y le dice: oye, mami, te tengo una pregunta. Tú sabes de que mi esposo me dijo que porque yo hago los bisteces cuadrados, y la verdad que no tengo la más mínima idea, pero tú me enseñaste a hacerlos así. Mami, ¿por qué tú cocinas bisteces cuadrados y se los dabas así a mi papá desde que yo me acuerdo? Y entonces dice: la verdad que no tengo la más mínima idea, pero tu abuelita siempre los cocinaba así a tu abuelito y yo aprendí a hacer bisteces cuadrados. La abuelita está viva. Y entonces va la mamá y la hija y agarran a la abuelita y le dicen: oye, abuelita, ¿y usted por qué cocinaba bisteces cuadrados? Porque mire, mi mamá así le hacía a mi papá. Me enseñó a mí, ahora a mi esposo y le cocinó bisteces cuadrados, pero no sé por qué cuadrados. Y entonces la abuelita dice: pues es muy sencillo. Dice: yo tenía una cazuela, y un día la cazuela se me cayó y se rompió. Ya estaba viejísima y se partió de un lado. Entonces la corté y le puse un pedazo ahí para tratar de salvar la cazuela, y quedó medio cuadrada. Así es que cuando yo ponía el pedazo de bistec no entraba, y lo cortaba en una forma medio cuadrada para que entrara ahí. Y entonces aprendí a freír todos los bisteces cuadrados. Y dice: esa es la razón por la que yo lo hacía. Dice: pero eso no quiere decir que es la forma correcta de hacer los bisteces, porque fue improvisación del momento. Hoy en día se ha enseñado un bistec cuadrado, que no hay prueba bíblica para enseñar que hay un rapto secreto de la iglesia. Es más, a este bistec cuadrado o a esas telarañas, como estudiamos el día de ayer, la Biblia les tiene un nombre. Todo aquello que se enseña y que no aparece en la palabra de Dios tiene un nombre. Y el nombre que la Biblia le da, ¿saben cuál es el nombre que la Biblia le da? A lo que se enseña, pero no está en la palabra del Señor, pero se enseña como que es doctrina del Señor. Léelo tú mismo. Mateo capítulo 15 y el versículo número 3, palabra del mismo Señor Jesús. Y entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Quién inventó la tradición de lavarse las manos antes de comer pan? ¿Está en la Biblia que el cristiano se tiene que lavar las manos para comer pan? No, pero era una tradición. ¿Se lavaban los discípulos siempre las manos antes de comer pan? No. A lo mejor eran pescadores, no estaban acostumbrados, ¿verdad? Agarraban el pescado y el pan y se lo comían así. Pero cuando los fariseos los ven que no se lavan las manos antes de comer pan, están quebrantando ¿la qué? La tradición. Ahora, ¿quién inventó esa tradición? ¿Fue Dios? Pero pues no. ¿Pero quién la inventó? Los ancianos. O sea, el hombre.
Toda tradición es inventada por el hombre, la telaraña. ¿Cuándo empezó? Pues quién sabe. En algún momento empezaron a cocinar el bistec cuadrado, o en algún momento la araña empezó a tejer la telaraña. En algún momento, quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero eso se llama una tradición. La tradición es una invención humana. ¿Cómo lo puedes saber? Porque tú simplemente dices, pruébamelo con la Biblia. Y si no te lo pueden probar por la Biblia, es una tradición. Alguien la enseñó y la repitieron tantas veces que ya se convirtió en tradición de la iglesia. Aunque no es algo bíblico que sea aprobado con la palabra del Señor. Ahora mira lo que Jesús piensa acerca de las tradiciones. Mira cómo lo explica Jesús. Dice ahí, respondiendo él les dijo, o sea, ahora viene la respuesta de Jesús. ¿Y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es más importante? ¿Guardar el mandamiento de Dios o la tradición del hombre? Es el mandamiento de Dios. Pero cuando se enseña a reverenciar más la tradición inventada del hombre encima del mandamiento de Dios, ¿sabes qué lo que Dios piensa acerca de eso? De alguien que enseña a la gente a seguir una tradición que no está en la Biblia, yendo encima del mandamiento de Dios. Mira lo que dice Jesús, Mateo capítulo número 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas palabras son duras, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay gente que de labios honra a Jesús, pero su corazón está bien lejos de Dios? Jesús lo explica. Pues en vano me honran. ¿Qué significa en vano me honran? No vale nada. Es como el muchacho que le gusta a una muchacha y le lleva flores y chocolates y le llama y la busca y se perfuma. Y un día la muchacha le dice, en vano haces eso. ¿Qué le está diciendo? No vale de nada, porque no estoy interesada en ti. O sea, es en vano. Jesús dice, en vano me honran. ¿Y por qué es en vano que honren a Jesús? Enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? ¿Y cómo se llaman los mandamientos de hombres? Tradiciones. Aquel que le han enseñado tradiciones y no el santo mandamiento de Dios, mira qué duro lo presenta Jesús. En vano me honran. ¿Por qué? Porque la tradición es tan delgada como una telaraña. Es en vano. En vano me honran enseñando. Y sabes que en el vino de Babilonia no terminé de hablar de todo el vino de Babilonia. Te quería hablar no solamente acerca de los muertos, del infierno, del rapto secreto. Te quería hablar también del bautismo. Tú sabes que la Biblia enseña que el que cree en Jesús y es bautizado será salvo. Y el que no creyere y no sea bautizado será condenado. ¿Es importante bautizarse en el nombre de Cristo? Claro que es importante. ¿Qué requisitos hay para que una persona sea bautizada? La Biblia lo explica, la palabra del Señor explica. Número 1, creer. El que creyere en Jesús será salvo. Eso hay que creer. Número 2, arrepentirse. Dejad el mal y aprended a hacer justicia. Número 3, hay que conocer la sana doctrina de Dios. Dice, adoctrinando a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por cierto, ¿de qué edad se bautizó Jesús? Como a los 30 años, ¿verdad? Pues tú sabes que el vino de Babilonia ha enseñado el bautismo, pero no de grandes, sino de niños. ¿Enseña la Biblia que un niño tiene que ser bautizado? Absolutamente no. Pero sí está en el vino de Babilonia, porque los paganos bautizaban a sus niños recién nacidos y le llamaban el bautismo de fuego. ¿Te acuerdas de Moloc, que ponían los niños recién nacidos? Y si el niño se quemaba, era dedicado a Moloc. Y si el niño no se quemaba, entonces se lo regresaban a sus papás. Aún los judíos hicieron eso. ¿De dónde sale ahora la telaraña o el bistec cuadrado que los niños sean bautizados cuando el mismo Jesús, de más de 30 años, se bautiza? ¿Puede un niño creer? No. ¿Puede un niño arrepentirse? No. ¿Puede un niño ser adoctrinado?
No, ¿de dónde se enseña entonces que un niño recién nacido sea bautizado yendo en contra de la palabra del Señor? Dice ahí, mandamientos de hombres. No está en el escrito, está, pero está en la tradición de los hombres. Y por esa razón el vino de las falsas doctrinas y tradiciones se metió en la iglesia. Ahora, no solamente del bautismo, del rapto secreto. No hay prueba bíblica que la iglesia va a ser raptada y que solamente los ojos espirituales de la iglesia lo verán. Mateo capítulo 15 y el versículo número 12. Y con esto estamos casi finalizando. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero Jesús le responde y dice, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Aquel que escucha la tradición de un hombre que no está basada en la palabra del Señor, está no solamente ciego, sino está siguiendo a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Te gustaría caer en el hoyo? Pues Jesús dice, dejadlos. Es sencillo. Si un ciego guía a otro ciego, van a caer. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es el hoyo. ¿No quieres caer en el hoyo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La ceguera se convertirá en luz. Vas a ver el mensaje de la palabra del Señor. Y mira, el tiempo ya pasó. Son las 9:17. Y quería explicarte el versículo que dice, uno será tomado y otro será dejado. Te lo quería explicar, porque ese es el versículo que utilizan para decir que uno será tomado, hablando que es el rapto. Y uno será dejado, y que el que se quede es el que va a pasar la tribulación. Y te lo quería explicar, es bien sencillito, no es nada complicado, pero el tiempo se nos ha terminado. El sábado te lo voy a explicar. El sábado va a haber un periodo de más de 1 hora de pregunta-respuesta. Escribe tus preguntas y el sábado te lo explico. Es bien sencillito. Es más, tú lo vas leyendo así despacito. Tú vas a ver que no es nada complicado. Es bien sencillo. Y te lo voy a hacer en una comparación de 2 evangelios. Si lo quieres ir leyendo de antemano, léelo. Lee Mateo y lee Lucas. Compáralo los dos y solitos se van a explicar. Yo te lo explico, Dios mediante, con la palabra de Dios el sábado, pero como el tiempo ha pasado, tenemos que finalizar. Quiero cerrar haciendo una palabra de oración. Y la palabra de oración que quiero hacer es un pequeño llamado que quiero realizar. El llamado es muy sencillo. Puede ser, querido amigo y querido hermano, que la palabra del Señor diga que Cristo viene. Y Cristo está a las puertas, querido hermano. Es la esperanza de nuestro corazón. ¿Sabes tú que cada día que tengo la oportunidad de orar con mis hijas, es la oración que realizo? Ven, Señor Jesús, ven. Ojalá que ese día fuera hoy. Ojalá que Cristo ya hubiera regresado, hermanos, para que este mundo de dolor y de pecado ya hubiera pasado y tuviéramos la esperanza de un día glorioso, de la mañana glorioso. La mañana en la cual todos aquellos hombres que murieron, dice que a la distancia saludaron ese día. El día en donde ya no existirá más la muerte. ¿Sabes lo maravilloso de eso? No más la muerte, no más cementerios, no más velorios, no más tumbas abiertas, no más enfermedad, no más hospitales, no más preocuparte por tus hijos, no más violencia, no más cárceles, no más maldad. Es el nuevo orden de Dios, un nuevo día. Lo saludamos a la distancia porque creemos en la palabra del Señor y sabemos que ese día habrá de venir. Pero sabes, la palabra del Señor dice que cuando ese día llegue, no todos van a estar preparados. Algunos van a estar gozosos de saber que Cristo llegó por ellos, pero otros se van a dar cuenta que sus manos no están limpias, que su vida no estaba preparado para ese día, que echaron suerte, pero echaron suerte aquí en las cosas de este mundo. Y cuando sea demasiado tarde van a querer cambiar como en el arca de Noé, pero va a ser demasiado tarde porque la puerta se habrá cerrado. Mi abuelito, que por mucho tiempo había sido un hombre incrédulo, practicado la brujería, hechicería, leía libros de magia negra y de toda esa clase de cosas, creía en el comunismo, había tomado alcohol prácticamente toda su vida. Finalmente mi abuelo vendió su casa y dejó a mi abuela fuera de la casa con mis tíos, los dejó en la calle y se fue a Ciudad de México a gastar el dinero con mujeres y en alcohol y
gastó todo el dinero. A mí su vida la echó a perder. Y yo me recuerdo que un día hablando con mi abuelito le decía, entréguese a Dios, abuelito, entréguese a Dios. Mire que Jesús viene y Jesús quiere salvarlo y le quiere dar la vida eterna y esa corona de victoria. Entréguese a Jesús. Y dice, no, mira, cuando Jesús venga por segunda vez y se quede suspendido allá en el aire, lo único que yo voy a hacer es caer de rodillas, ponerme a llorar como un niño y decirle, Señor, sálvame. Y Jesús me va a salvar y me voy a ir al cielo con Él. Y yo digo, abuelito, el libro de Hebreos dice, si hoy escuchas su voz, no se espere hacia ese día. Hoy Jesús los llama. Hoy Jesús toca la puerta del corazón. Hoy Jesús puede venir a tu vida. No tiene que venir en las nubes del cielo. Hoy Cristo puede venir a tu corazón si tú le abres la puerta de tu alma, de tu mente, de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él. La mesa te la va a preparar él. Te va a preparar manjares del perdón. Te va a preparar el manjar de la curación. Te va a preparar el manjar de la luz. Tu hogar está roto, Cristo lo puede componer. Ábrele la puerta. Tu vida está llena de pecado. Jesús puede agarrar escoba y empieza a limpiar la suciedad de tu vida. Tu mente está presa con la pornografía, con la suciedad, con lo que ese mundo te ha dado. Jesús va a entrar con un trapo, con el agua del Espíritu Santo y te va a empezar a lavar. Tu corazón es demasiado duro. Jesús te puede hacer una cirugía, corazón abierto, y cortarte ese corazón duro y ponerte un corazón de carne que palpite, pero que palpite por Cristo Jesús. ¿No amas a Dios? Dios te puede dar un amor y una pasión por Dios como tú nunca has experimentado. Vienes cargando un costal de pecados, te sientes culpable porque le has fallado a Dios. Miras a tu vida hacia el pasado y te das cuenta que le has fallado cada día de tu vida y cada paso de tu vida le has fallado a Dios. Hay un himno que dice, hay vida en mirar la Santa Cruz, hay vida en mirar al crucificado. Y Jesús todavía está con esos brazos abiertos, diciendo que el que a Él viene, el Señor no lo echa fuera. Este sábado, querido amigo y querido hermano, vamos a tener aquí una ceremonia que yo le llamo la ceremonia de matrimonio. Va a haber una boda aquí. No una boda entre un hombre y una mujer, no, va a haber una boda, pero esta boda va a ser con Cristo Jesús. Va a haber gente que va a tomar la decisión de hacer un pacto con Dios a través de las aguas del bautismo. Ya tenemos un grupo, esa gente está preparándose para este sábado. Pero esta noche yo quiero hacer una oración muy sencilla. Puede ser que los que nos estén viendo en la televisión, el llamado es también para ti, querido amigo y hermano. La vida no está comprada. Jesús te dice, si hoy escuchas mi voz. Hay gente que dice, yo me voy a entregar a Dios hasta que yo cambie. Es que nunca vas a cambiar. El que te puede cambiar tiene nombre y su nombre es Cristo Jesús. Tú nunca te vas a cambiar. A menos que tú le abras la puerta de tu corazón y dejes que Jesús entre, no va a haber diferencia en tu vida. Te va a pasar lo que le pasa a mucha gente en este mundo. Van como el cangrejo. No van para adelante, van para atrás. Y cada día son peores y peores y peores. ¿Por qué? Porque tú por ti mismo no puedes cambiar. Ahí está el que está fumando. Yo dejo el cigarro cuando yo pueda. Y ya lo dejó, pues tiene 20 años tratando de dejarlo, ¿verdad? Cuando él pueda. Es que no se puede. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven a Jesús, deja que Jesús entre a tu vida y a tu corazón y que haya fiesta espiritual para que haya un nuevo nacimiento y que ese día cuando venga, querido hermano, vas a estar gozoso porque tú sabes que tu corazón es de Jesús y que Jesús te pertenece, pero la decisión la tienes que tomar el día de hoy. Y quiero hacer esta oración para cerrar. Habrá alguien que todavía no ha tomado su decisión de hacer un pacto con Dios a través de las aguas del bautismo. Y sabes qué lindo es el tema del bautismo. Ojalá que hubiéramos hablado de este tema en esta semana. Pero tú sabes que la Biblia dice que el bautismo tiene que ser la persona completamente sumergida. Sumergida. ¿Sabes cómo se dice bautismo en griego? ¿Alguien sabe cómo se dice bautismo en griego? Bautismo en griego se dice bautismo. No la tradujeron, bautizo. ¿Y sabes qué significa la palabra bautismo? Sumergir completamente. Cuando Jesús dice vayan y bautícelos, lo que está diciendo, sumérjalos abajo del agua. Y sabes que tiene un simbolismo muy bonito. Cuando la persona está debajo del agua es como una tumba. La persona está siendo sepultada. ¿Se murió? Sí. ¿Y sabes lo lindo de esto? Que si tú te moriste, la deuda que tenías también se murió. Se murió. Se pagó con la sangre de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no?
Por eso el que sale del agua ya no es el mismo que se metió. Porque se te entrega un nuevo libro, blanquito, blanquito. Dice que Dios todos tus pecados los echa al fondo ¿de qué? De la mar. No es buena noticia esa, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, aquel que hace un pacto con Dios es el regalo que Dios te da. Es el regalo de decir, mira, te doy las arras de mi Espíritu Santo. Te perdono todos tus pecados. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí Dios te presenta una nueva relación con Él, un nuevo pacto con Él. Él quiere caminar contigo. ¿Habrá alguien en esta noche que todavía no estás bautizado? Yo sé que muchos de los que están acá ya se bautizaron, hicieron ese pacto con Dios. Pero habrá alguien que todavía no está bautizado y quieres que esta noche oremos por ti. Yo te pido, levanta tu mano, el tiempo ya pasó. Que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Que Dios le bendiga, hermanita, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano, bendiciones. Habrá una persona más que no estás bautizado, así sumergido, pero que te gustaría que hiciera esta oración por ti, para que en el día del Señor, no sé, en el día de Dios, el Señor pueda preparar todo para que haya ese pacto hermoso y maravilloso, y que ese día no seas tuyo, le pertenezcan a Jesús, y que ese día Jesús también sea tuyo, y sea el inicio de las glorias maravillosas que empiezan aquí y habrán de finalizar en el reino de los cielos. ¿Habrá una persona más que quiera incluirse en esta oración? Con todo gusto yo puedo orar por ti. ¿Habrá una persona más? Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, los que levantaron la mano, bien rapidito, vengan acá enfrente, que quiero que les tomen sus nombres, porque yo quiero orar por ustedes. Vénganse rapidito, pasen acá enfrente si son tan amables y hago una oración. Vénganse acá de este lado, voy a hacer la oración por ustedes. Solamente para pedirle a Dios del cielo que mande su Espíritu Santo, que el ángel de Jehová venga con todos vosotros y que la decisión que ustedes están tomando el día del Señor, que el día de hoy, Dios la pueda guardar y Dios la pueda confirmar, que Dios le bendiga. Gracias por todos los que están pasando, allá también en las cámaras de televisión, los que nos están viendo a la distancia, hacia la distancia puedes hacer un pacto con Cristo Jesús. Esta noche invoca el nombre de Jesús, únete con nosotros en esta oración. Deja que el poder de Dios venga en tu vida y te va a dar un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Más tú te miras a ti, más desesperanza viene a tu corazón. Pero más tú miras a Jesús, más esperanza viene a tu corazón. La esperanza no eres tú, la esperanza es Cristo Jesús. Y la palabra del Señor dice que el que a Jesús viene, Jesús no lo echa fuera. Así es que esta noche vamos a orar para que Jesús abra sus brazos y pueda abrazar a estos hermanos y hermanas, y los pueda tener cerquita de su corazón, y que los pueda mantener así hasta el día que hagan el pacto con el Señor Jesucristo. Pongámonos de rodillas. Vamos a orar en esta noche para finalizar. Y los que nos ven también por la televisión, los invitamos también en el nombre de Jesús que se unan con nosotros para cerrar en esta noche. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, gracias porque Jesús viene. Viene en gloria, viene en majestad, viene en su trono. Apocalipsis 19 dice que en el muslo tiene escrito este emblema: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 14 dice que tiene una corona sobre su cabeza y trae una hoz en su mano. Los santos ángeles de Dios, millones de millones, vienen con él. Vienen para recoger a aquellos que creyeron en él, para que prácticamente reciban la recompensa, el fruto, el resultado de haber sido leales al Dios del cielo, de haber amado a Dios más que los placeres de este mundo, de haber pertenecido, no a este mundo, pero al reino de los cielos, de haberse reconocido que eran peregrinos y extranjeros, pero que su verdadera ciudadanía no era aquí, sino que su verdadera ciudadanía era en la Nueva Jerusalén, y que el rey no era el presidente de una nación, pero el rey era Cristo Jesús. Por eso, Padre eterno, tú no te avergüenzas de llamarnos hijos tuyos, y nosotros no nos avergonzamos de llamarte nuestro Dios. Padre eterno, estos hermanos y hermanas que han pasado, también los que están viéndonos a la distancia, que quizás están de rodillas con nosotros, Padre eterno, no tienen miedo de confesarte. Están aquí en esta noche pidiendo, Padre eterno, que aquel que ha invitado, que aquel que ha extendido este llamado, que es Jesús, Padre eterno, que tú puedas registrar en tu libro, que estos hermanas y hermanos el día de hoy toman la decisión de ya no pertenecer más a ellos mismos ni a este mundo, sino pertenecer al reino de Dios. Padre eterno, dales de tu bendición. Siembra el amor en su corazón. Siembra ese gozo que se siente saber que somos de ti. Que Padre eterno, este mundo nos llama, pero nada es tan grande como mirar a Jesús en ese rostro tan maravilloso, en esas manos tan amorosas, en ese Dios que nos ama. Y que Padre eterno, hoy sentimos ese amor también en nuestro corazón. Padre, qué maravilloso es amarte, qué maravilloso es quererte,
Qué maravilloso, Padre eterno, es saber que en tu corazón estamos cerca de ti. Por eso estos hermanitos y hermanas, tenlos cerquita de tu corazón. Que nada ni nadie en este mundo les pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. Y que, Padre, ellos peleen la buena batalla de que sus pies son sacados de esta tierra y empiezan a caminar a un mundo mejor, al reino de los cielos. Pronto los cielos se abrirán y será el día de la mañana gloriosa. Queremos estar listos para ese día, y ese día comienza hoy, Padre eterno. Hoy queremos estar debajo de las alas del Todopoderoso. Bendícenos, Padre eterno. Guárdanos en el hueco poderoso de tu mano, y que nadie ni nadie nos pueda separar del amor maravilloso que es en Cristo Jesús, y es en su nombre maravilloso que nos ponemos en tus manos y ponemos a nuestros hermanos y hermanitas aquí y a la distancia en las manos de Jesús, pidiendo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Santo Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Amén.